Hey, ¿qué pasa, peña? Con su tupé canoso, su cigarro en la boca y su camisa blanca, David Lynch se ha convertido en parte de la cultura popular. Y no solamente él, sino prácticamente todo su trabajo. Él ha sido más un artista que un director de cine. Ha destacado en varias disciplinas como músico, pintor, escritor, escultor, animador. Vamos, que ha sido una de las figuras más influyentes del siglo XX. Su trabajo se caracterizó por ser surrealista y complicado. Aunque bueno, ahora permitidme contar algo para intentar descifrarlo un poco. En los años finales de su vida, David Lynch abrió varios canales de YouTube. En el último, que arrancó hace tan solo 7 meses, estuvo subiendo entrevistas, pero antes hizo otro al que llamó David Lynch Theater. En este, se dedicó a mostrar sus inventos, a hacer diariamente durante más de 3 años un parte meteorológico y a sacar una bola de un frasco. Today's number is 5. Y me pregunté, ¿para qué? ¿Es un sorteo? ¿Hay algún tipo de premio? ¿Sirve para algo? La respuesta a todo lo anterior es no. Lo importante es que el acto evoca preguntas y lo hace para que tú le des un significado. Lo mismo que con el cine. Para algunos el número que sale les traerá suerte, o no, porque sacaron su número favorito. Otros jugarán con sus amigos para ver qué número salió. Otros observarán por curiosidad sin más pretensiones. Otros buscarán la frecuencia con la que cada número sale y harán numerología. En fin, que de un acto tan banal como sacar una bola de un frasco se pueden tener miles de interpretaciones. Si queremos sumergirnos en el mundo de Lynch, debemos de tener esto en cuenta. No hay que quedarse en lo que presenta, sino en lo que evoca. Un buen ejemplo de esto lo encontraríamos en la miniserie que lanzó en su página web en 2002, titulada Rabbids. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues unos perturbadores conejos con forma humanoide en una sala de estar con su sofá, en un formato que recuerda a las sitcoms de sobremesa. Tienen conversaciones absurdas, hay una atmósfera enfermiza en el ambiente y dura 9 capítulos. A priori algo incomprensible, pero para algunos los conejos son un símbolo usado por las comunidades... ¿Pub Daddy? Por lo que habla sobre el abuso dentro del núcleo familiar. Para otros va sobre un culto en el que el conejo padre es el líder. Algunos creen que es una parodia a la televisión y a los productos vacíos de consumo, o que simplemente representan lo huecas que están las vidas de las clases medias. Él saca la bola y tú ves qué haces con el número. Dicho esto, creo que si digo que Lynch es un autor que ofrece más preguntas que respuestas, os podéis hacer una idea a lo que me refiero. Además, como en el caso de las bolas, no necesita mucha parafernalia. Un simple gesto puede ser suficiente para desencadenar una avalancha de sentimientos, emociones y preguntas. Pero empecemos desde el principio. David Lynch nació en 1946 en Montana, en el seno de una familia media estadounidense. Muchos pensarán que por el tipo de trabajos tan turbios que lo caracterizan, que debió de tener una infancia cargada de traumas, pues nada más lejos de la realidad. Cuando Lynch describe sus primeros años de vida, lo hace de manera idílica, subrayando que no le faltó de nada en casa, ni material ni emocionalmente. Lo que sí que comenta es que desde pequeño tuvo inquietudes artísticas, enfocando sus estudios en esa dirección, solo que la academia no le llenaba. Sentía que limitaba su potencial creador y que todo se reducía a realizar ejercicios. They don't do anything except make you do these exercises, and it's just drudgery, and they want the exercises to be a certain way, and if your way isn't that way, you're just gonna, you're gonna flunk out of art school. It's a joke. Consideró que las clases eran una pérdida de tiempo y se marchó a Europa junto a un amigo en busca de un pintor austriaco. Ay Dios, no os asustéis. Otro pintor austriaco, Oskar Kokoschka. Y el plan no salió como pensaba, no dura mucho, se vuelve al mes. Tras un tiempo varado se reincorpora a sus estudios en Filadelfia, ciudad decadente que por su carácter industrial y sus personajes de la calle marcará la obra de Lynch. Un día en su estudio estaba contemplando una imagen cuando de repente tuvo una idea. The green started moving, and I thought, oh, a moving painting, and that idea stuck in my head. A moving painting.
hacer que sus cuadros cobrasen vida. Es así como nace en su cabeza la idea de dirigir algo. Así empieza una serie de cortos surrealistas, oscuros y perturbadores. El primero es en el año 1966 y se titula 6 hombres estando enfermos. De estos primeros años podemos destacar El alfabeto, animado junto a su mujer Peggy Lynch, y que por cierto fue su musa durante esa época. Otra que valdría la pena señalar es La abuela, que rodó cuando tenía solo 24 años. En este mediometraje de media hora de duración ya se puede ver algo de su sello identitario, lo oscuro. Bueno, y también los personajes estrambóticos y perturbadores. Y yo que sé, una ambientación enfermiza, elementos surrealistas que conectan con el subconsciente. Vamos, que podemos ver cómo va definiendo un estilo. Y comienza a destacar en la escena independiente, pero eso no le da de comer. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, cargado de deudas y con una hija de apenas 2 años, recibe una noticia que le cambiará la vida. El American Film Institute le concede una beca de $5,000 gracias a la abuela. Un dinero que, por cierto, no es suficiente para llevar a cabo su idea. Por eso la realización de Cabeza borradora, que es su ópera prima y por la que le dieron el dinero, se dilató durante varios años, desde 1973, que termina el guión, hasta 1977. Finalmente necesitó $20,000 que pidió a amigos y familiares. La obra está rodada en blanco y negro dentro de unos almacenes abandonados donde se había instalado desde que le dieron la beca. Es una película oscura e inquietante, vanguardista e incomprensible. Y bueno, decir esto es como no decir nada, así que os digo un poco. Cuenta la historia de Henry Spencer, un joven extraño y silencioso que un día recibe la llamada de su novia. Cuando llega a casa de los padres de ella, descubre que ha dado a luz a un ser deforme, por lo que se ve obligado a casarse con ella. Lo dicho, es una cinta complicada, onírica, donde se confunde sueño y realidad. Eraserhead consigue muy buena difusión en ambientes underground y pasa casi automáticamente a ser una película de culto, lo que hace que su nombre destaque, tanto que el productor Mel Brooks se interesó por él para que dirigiese El hombre elefante, en 1980, considerada para muchos su gran obra maestra. Está ambientada en la Inglaterra victoriana y basada en hechos reales sobre el caso de Joseph Merrick. Este fue un joven británico que nació con una malformación a finales del siglo XIX. Como anécdota os puedo decir que el maquillaje y las prótesis del actor se hicieron con moldes reales que conservaba el Museo Privado del Hospital Real de Londres. La cinta mantiene la estética oscura, con una atmósfera en sintonía con Jack el Destripador, solo que se aleja de lo surrealista para presentarnos una cinta que trata más sobre la belleza que está bajo las capas superficiales. Vamos, que lo que tenemos aquí es una antítesis entre la monstruosidad física del protagonista frente a la monstruosidad moral de la sociedad. Dos realidades totalmente contrapuestas. Con esta obra, Lynch se corona. Salta de los circuitos underground al mainstream. Logra 8 nominaciones al Oscar, de las que, por cierto, no gana ninguna. Pese al traspié, se convierte en un director promesa. Su tercera obra fue Dune, en 1984, la primera que tiene a color. Y tras esta adaptación hay mucha amiga. Primero la intentó hacer Jodorowsky, pero fue desbordado por su propia ambición y fracasó. Nunca llegó a realizarla. Una pena, porque el proyecto incluía a Dalí como emperador y con diseño de Giger y Moebius. Al final, en una buena jugada, consigue los derechos de la novela el productor italiano Dino De Laurentiis, que le ofreció a Ridley Scott el proyecto, pero este no lo vio claro, así que se lo comenta a Lynch, que venía de rechazar la propuesta de George Lucas de dirigir El retorno del Jedi. En fin, que este último acepta a cambio de que cuando termine le dejen hacerse una cinta con total libertad creativa. El italiano acepta, pero no sabía dónde se estaba metiendo. El rodaje fue un auténtico desastre. Se realizó en México y estuvo plagado de accidentes y otros inconvenientes como problemas con las aduanas o animales salvajes del desierto tipo serpientes venenosas. Pero eso no fue lo peor. Lynch preparó 5 horas de metraje, algo que le parecía excesivo a De Laurentiis. De mala gana, el director yanqui lo acortó a 3 horas, y de nuevo le dijeron que abreviase. El resultado, 145 minutos medio incomprensibles que funcionaron fatal en taquilla y también con el público. Como recaudó tan poco, el productor italiano pensó en vender el material extra a la televisión estadounidense, que lo presentó como capítulos de una serie. Lynch estaba tan a disgusto con todo este cuento que se negó a firmar con su nombre las versiones televisivas, pese a haberlas hecho él. A todo esto, en internet han intentado reconstruir cómo pudo ser la versión original que jamás se presentó, juntando la original
con esas partes de la televisión. Hay una de 3 horas de la que todo el mundo habla bastante bien. Y por supuesto no esperéis que esto tuviese la aprobación de Lynch. Dune fue una ruina y además generó mucha conflictividad entre De Laurentiis y Lynch por cómo se había gestionado todo. Al último le molestó mucho haber perdido su control creativo. Pese a este contexto, el italiano cumplió su palabra y le dio total libertad para hacer la 4ª peli de su filmografía en 1986, Terciopelo Azul. Es un trabajo donde abandona la ciencia ficción para traernos un thriller de suspense con crímenes y alta carga sensual. Encontraremos fetiches de las clases altas, intriga, traición y voyerismo. Y al igual que hizo con El hombre elefante, vuelve a jugar con la dualidad. En este caso, por un lado presenta lo superficial, lo público, y por otro lo privado, cargado de secretos, perversiones y oscuridad. Y un dato sin valor: este metraje tuvo serios problemas de difusión porque nadie se atrevió a distribuirla excepto el propio De Laurentiis. Bueno, pues a los 4 años del estreno de Blue Velvet, en 1990, realiza 2 trabajos que acabarán de consolidar su carrera. Por un lado, Twin Peaks. El misterio por descubrir quién mató a Laura Palmer mantuvo a la audiencia televisiva pegada a sus sillones como 30 años antes de que explotase el boom de las series. Fue la primera vez que una serie cruzó las fronteras para volverse un fenómeno de masas. De hecho, su banda sonora pasará a formar parte de la cultura popular. Y otro detalle de estos que no tienen valor: Lynch no tenía pensado resolver el misterio, pero la presión por parte de los productores le llevaron a buscar un culpable. Spoiler lynchiano. En fin, ese mismo año rueda Corazón Salvaje, protagonizada por Nicolas Cage en uno de sus pocos papeles menos malos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, road movie mezclada con recuerdos. Es considerada su obra más comercial y probablemente uno de los mejores ejemplos para hablar de cómo para Lynch no existen los géneros cinematográficos. O al menos no se dan puros, sino que hay una constante fusión. A veces thriller, a veces drama romántico, a veces Nicolas Coppola, a veces surrealismo. Su cine siempre se caracterizó por ser inclasificable, y es cierto, se mueve entre líneas. Y el dato absurdo, que con Corazón Salvaje ganó la Palma de Oro. En 1992 realiza Fuego camina conmigo, la película de Twin Peaks. Sin dudarlo es su obra más criticada, más que Dune. Y es algo que lo afectó personalmente. Su estrella se empieza a apagar. Se dedica a proyectos colaborativos y a realizar cortos y videoclips hasta que en 1997 consigue financiación para desarrollar otra película, Carretera Perdida. La trama arranca con un músico que empieza a recibir cintas VHS en las que se le ve junto a su mujer. Y la anécdota sería que el argumento de esta película parte de una serie de vivencias personales del propio Lynch. Se gastó 15 millones en hacerla, recaudó 3. A mí me da igual, de hecho, eso no mide nada. Estamos frente a una de las mejores películas de su filmografía. Solo que a quien puso el dinero, a ese sí que le importaron los resultados. Este fracaso de taquilla marcó un antecedente en la industria respecto a cómo veían a Lynch. Y es que más allá de la mala suerte por Dune, Lynch no era un tipo rentable. Sus propuestas siempre han sido de nicho y con eso no se hace plata. Continuó con un cambio radical en su filmografía, una historia sencilla, humana y sin surrealismos, sin oscuridad, sin ambientación claustrofóbica, todo lo contrario. Protagonizada por un abuelo entrañable y rodada a plena luz del día. Os hablo de Una historia verdadera, su obra más sincera, más digerible para el gran público y de nuevo un fracaso en taquilla. Costó 10 millones, recaudó a duras penas 6. Basada en hechos reales, cuenta la historia de Alvin Straits, un anciano de 73 años, enfermo de diabetes, que se entera de que su hermano ha sufrido un derrame cerebral en una localidad a unos 390 kilómetros de donde él estaba, por lo que decide pillar su confiable cortadora de césped y emprender el viaje. La velocidad máxima de ese cacharro es de 8 kilómetros por hora, por lo que tardó unas 6 semanas en hacer el viaje. Entre medias se le estropeó el bólido un par de veces, se quedó sin dinero y tuvo que esperar un cheque para poder continuar su aventura. Tras esta serie de fracasos consecutivos, Hollywood dejó de tener en cuenta a Lynch, que se vio obligado a realizar anuncios para mantenerse a flote. Bueno, pues en mitad de esta tormenta recibió una oferta de ABC para realizar una serie. No sé si conocéis la historia detrás de Mulholland Drive, pero es realmente curiosa. La cadena de televisión ABC contrató al director para que hiciera un episodio piloto de una futura serie de televisión, también de misterio con tintes de thriller psicológico, siguiendo un poco la estela del éxito que había
cosechado con Twin Peaks, por lo que en el 99 rueda un episodio de 90 minutos que no convence ni un poquito a los ejecutivos de televisión, que la rechazaron y le dicen que se deshaga del metraje. La persona que lo evaluó, según Lynch, lo estaba visionando a las 6 de la mañana, de pie, mientras tomaba café. Vamos, que como que no le interesaba demasiado. A Lynch esto no solo le parecía una falta de respeto, sino que además no compartía ni un poquito la opinión de los dueños de la cadena. Él tenía la intuición de que detrás de su idea había una gran historia, y no se dio por vencido. Volvió a su casa y se puso en contacto con los actores. Escribió 18 páginas extra para dar más forma a sus intuiciones, y que incluían la escena de cama y la relación romántica de las dos protagonistas. Porque pensadlo, para la tele esto no se podía transmitir, y en YouTube tampoco, pero en cine, adelante. Y desarrolla un cierre para su historia. En total, a los 90 minutos iniciales le añade otros 55, resultando un metraje de casi 2 horas y media. Para filmarlo contó con la financiación de Canal Plus, a los que arañó $7 millones. Finalmente llegó a Cannes ganando el premio a Mejor Director. ¿Os habéis dado cuenta de cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Fijaros, es una manera extraña de llegar a hacer una película, a través de un piloto rechazado. Medio de suerte, medio aprovechando la oportunidad. Lo que subraya esa idea de que en Hollywood hacía tiempo que le habían dado la espalda. Sus largometrajes gustan al público y entusiasman a la crítica, pero fracasan en taquilla. Y a este problema hay que sumar otro. La industria no lo contrata porque es un autor que siempre ha querido tener el control de su trabajo, algo que no todo el mundo acepta. En este periodo de los principios de los 2000 lanza miniseries como Rabbit, de la que hemos hablado antes, o animaciones en Flash, un ejemplo sería Doomland. Nada de eso logra tener demasiado éxito, así que se vuelve al mundo del cortometraje. En 2006 realiza su última película, Inland Empire, tal vez la más críptica de todas, y eso es decir mucho cuando de lo que se habla es de la filmografía de Lynch. En esta ocasión deja el celuloide y entra a filmar en digital, algo que por cierto le criticaron mucho. A día de hoy es lo que todo el mundo usa. En fin, Lynch describió su argumento como una historia misteriosa en torno a una mujer que es una mujer enamorada y que tiene problemas. Yo tampoco sabría decir mucho más. Después de hacer Inland Empire nunca más volverá a dirigir un largometraje. Bien es cierto que le pudimos ver hace no mucho en un proyecto grande cuando estrenó la segunda parte de la serie Twin Peaks. A lo largo de su carrera, Lynch ha demostrado ser un director de culto con una estética muy personal y 100% reconocible. Pero si algo llamó la atención de él no es su forma, sino cómo hizo del cine algo diferente. Para este autor el argumento y el mensaje pasan a un segundo plano, dando más valor a la interpretación que a ofrecer una respuesta clara. Para lograr ese efecto se vale de los sueños, las incongruencias, de lo absurdo, de trasladar las inconexiones que sufrimos en el mundo de los sueños al celuloide, etc. Lynch fue un autor versátil y también inclasificable, que en su arte explotó algo propio de la condición humana, la necesidad de buscar respuestas. Lynch a través de su cine nos ha recordado que muchas veces la realidad no tiene una explicación, aunque eso no quita que cada uno le podamos dar la que queramos. Fue un outsider al que le dieron una oportunidad y el resultado fue el de siempre, el raro revolucionando el mundo que tiene a su alrededor gracias a aportar una mirada fresca y transgresora. Ninguno de sus largometrajes tiene una trama convencional, sino que se construye a través de intuiciones y sensaciones que el director tiene, que atrapa en forma de idea y que le gusta desarrollar para ver hasta dónde llegan. So you get an idea and it is like a seed. Ideas are so beautiful and they're so abstract and they do exist someplace. I don't know. The whole thing is translating that idea to a medium. He pensado en analizar alguna de las 10 películas que componen la filmografía de Lynch. En la sección de comunidad tendréis una votación. Pasaros y decidid conmigo. Soy el hombre elefante, pero en digital. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. Have a great day, everyone.